Durante la pandemia del COVID-19, los niños y las familias han experimentado diversas formas de pérdidas, que van desde el tiempo perdido en la escuela hasta la pérdida de empleo de sus padres y la pérdida de actividades y conexiones sociales. Cuando ocurren cambios repentinos y desafíos, es normal que los niños y jóvenes tengan reacciones fuertes a sus circunstancias. Emociones como la ira, el miedo, el dolor, la ansiedad y la impotencia son reacciones normales. Durante los momentos de estrés y desafíos, los niños y jóvenes a menudo miran a los adultos en sus vidas para ayudarse a enfrentar la incertidumbre. Algo que los niños necesitan hacer exitosamente es aprender a manejar sus emociones. A los niños y jóvenes les puede resultar difícil aprender esas habilidades en la medida en que van creciendo, a menos que tengan un adulto atento y solidario en sus vidas. Los adultos son importantes clave para ayudarles a aprender, a reconocer y a expresar sus sentimientos, del mismo modo que le enseñarían a un niño a atar los cordones de sus zapatos. Cuando los niños aprenden a identificar y manejar sus sentimientos, están construyendo una base sólida para la salud mental, el bienestar y las relaciones a lo largo de sus vidas. Los niños y jóvenes pueden tener problemas de salud mental por una variedad de razones. Los niños también pueden experimentar traumas o adversidades en su entorno, como abuso o negligencia, violencia doméstica, violencia comunitaria o un padre o madre que tiene problemas con el uso indebido de sustancias. Usted puede ser un apoyo a un niño de una manera natural, y estos apoyos que le salen naturalmente vienen en todos los colores, formas y tamaños. Usted no necesita una capacitación especial para apoyar a un niño, pero es importante reconocer las señales que indican que un niño o un joven pueden estar necesitando ayuda. Las dos señales más comunes son cambios extremos del comportamiento. Por ejemplo, que el niño sea agresivo o muy callado, o que hayan cambios significativos en su desempeño escolar. Si tienes una relación fuerte con un niño o un joven, hazles saber que estás preocupado por ellos y pregúntales cómo puedes ayudarles. Lo más importante que puedes hacer es escuchar sin juzgar. Si usted ve estas señales u otras, es importante preguntarle al niño si usted puede compartir sus preocupaciones con sus padres. De esta manera el niño puede obtener apoyo de un profesional en salud mental que se especializa en niños. Si a usted le preocupa el comportamiento de su hijo, un buen lugar para comenzar es ponerse en contacto con el pediatra del niño. Si el pediatra no tiene la capacitación especializada, pide que lo remita a un proveedor de salud mental. Para obtener una lista de médicos que han recibido capacitación especializada en temas de salud mental, visite el sitio web de Healthy Minds Fairfax. Uno de los mejores lugares para obtener información sobre los recursos y servicios de apoyo para su hijo es por medio del consejo escolar, trabajador social o psicólogo. Para comunicarse con cualquiera de estas personas, consulte el sitio web de la escuela de su hijo o llame a la oficina principal para ser conectado con la persona adecuada. Si su hijo o hija está experimentando una crisis de salud mental, llame al Children's Regional Crisis Response, también conocido como CR2. Jóvenes que se sientan con ideas suicidas pueden llamar al Crisis Link o enviar el texto Conectar. Ambos servicios están disponibles las 24 horas del día, los 7 días a la semana, con consejeros capacitados y disponibles para hablar. Cuando se trata de los jóvenes y la salud mental, recuerde, lo más importante es escuchar a su hijo y vigilar cualquier cambio en su comportamiento. Cuando un niño o joven sabe que hay un adulto atento y dispuestos para apoyarlos, eso puede hacer toda la diferencia en sus vidas.